Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G9 Prime 2019 versus al Samsung A5 2017. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. Lo más destacado a simple vista del A5 2017 es sin duda su bonito diseño, al más puro estilo Galaxy S7, esquinas curvas y bordes metálicos redondeados que se unen perfectamente a la parte trasera de cristal, la cual tiene una ligera curvatura. La sensación en mano ha sido satisfactoria tanto por el diseño, bordes y sólidos botones laterales, aunque su ubicación no es desde mi punto de vista la más acertada. Este móvil se encuentra en la media de los terminales de la misma gama. Las dimensiones del Samsung Galaxy A5 2017 son 146.1 x 71.4 x 7.9 milímetros de grosor, un peso bastante ligero y un tamaño muy adecuado frente a sus características más elementales. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Para el A5 2017 nos encontraremos en la parte frontal con el sensor de huella, que hace además las funciones de botón de inicio, un sensor que poco puede envidiar a otros, inclusive a terminales de gama superior. Su funcionamiento es rápido y efectivo, pero con los dedos un poco húmedos le cuesta un poco más identificarlos. Lo mejor es que sin lugar a dudas basta solo con poner el dedo sobre el sensor para que se desbloquee, no siendo necesario pulsar sobre el mismo. Los botones de bloqueo, subir y bajar volumen los tendremos en el lateral derecho como en el izquierdo, sin tener algún tipo de novedad. Un aspecto relevante es que han ubicado el altavoz al lateral derecho, por encima del botón de encendido y bloqueo, un lugar que en un primer momento me pareció extraño y que con la experiencia de uso puedo decir que este altavoz en esta ubicación se obstruye muy fácilmente, algo que deberán mejorar más adelante. Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. En el A5 2017 encontraremos una memoria única de 3 GB, que en términos generales no descresta ni tampoco preocupa, era lo de esperarse en este terminal. En el G9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el A5 2017 tendremos una única versión de 32 GB para el almacenamiento, que podrá ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidad más que suficiente para archivos de uso cotidiano. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4.
El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como Puff Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. Samsung ha incluido en este Galaxy A5 2017 un procesador marca de la casa, tal como lo hizo con el modelo pasado. Se trata del Exynos 7880 con una CPU de 8 núcleos A53 que corren a 1.9 GHz, con el que la mayoría de los usuarios tendrán una experiencia de uso muy fluida. Su rendimiento es muy rápido para tareas del día a día, e incluso con aquellas más exigentes, pero quizá en este apartado sí que se sitúa por debajo de otros terminales del mismo segmento de precio, aunque con este buen procesador aplicaciones o juegos de gran demanda gráfica podrían correr sin problema alguno, pero con el cuidado de no sobrepasar esta capacidad, pues podrás presentar lag en el teléfono. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el Gen9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este Gen9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. En el A5 2017 tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual podremos alcanzar al límite el día de uso, pero que si lo restringimos a un uso riguroso, esta capacidad puede bajar drásticamente. Esperaba un poco más de Samsung en este dispositivo, pues siento que se está quedando un poco rezagado con sus rivales directos. El Huawei Gen9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. Samsung en su A5 2017 nos presenta una pantalla de 5.2 pulgadas, que es ideal desde mi punto de vista para disfrutar de cualquier contenido multimedia. La misma ocupa aproximadamente un 71% del frontal, similar a la de otros terminales del mismo nivel de precio. El panel vuelve a ser Super AMOLED y una resolución de 1920 x 1080 píxeles por pulgada, que se traduce en unas imágenes más nítidas, un contraste excelente y por supuesto unos colores realmente vibrantes. No a todos los usuarios les agrada la quizá excesiva saturación del mismo, por este motivo Samsung ha añadido varios modos entre los cuales podrás elegir en el menú de configuraciones. Además, en el centro de notificaciones ofrece la opción de un filtro azul para reducir la fatiga ocular. Destacar en este sentido el nivel de brillo, tanto en el máximo como en mínimo, a pesar de que el sensor de luz ambiental tarda unos segundos más en responder de los que debería. El Huawei Gen9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle.
El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. El apartado fotográfico es uno de los que destaca este Galaxy A5 2017. Samsung ha querido apostar fuerte incorporando un sensor de 16 megapíxeles y una apertura focal 1.9, la cual carece de estabilización de imagen óptica. El resultado es una cámara rápida, la cual incluye detalles interesantes como son el seguimiento de rostros, que si bien es cierto tarda un poco más cuando la luz es escasa, en situaciones de mucha luz los resultados son espectaculares, ofreciendo imágenes coloridas y nítidas. Respecto a la frontal es de 16 megapíxeles y misma apertura, aunque los resultados no son tan increíbles como la principal, pero se ha notado el trabajo que ha hecho la compañía para hacer resaltar estas dos magníficas cámaras. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Samsung A5 2017 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime le gana al Samsung A5 2017 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A5 2017 le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en precio. Es curioso ver dos dispositivos que empatan en precio, pero que al momento de comparar sus funcionalidades nos arroje un resultado tan abultado, en donde se aprecia que el Y9 Prime es superior en todos los aspectos, pues su rival no logra ganar en ningún apartado. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.